Contacto con la región. En Performance, tu auto es Bridgestone. En Argentina, la oposición vivió ayer un verdadero terremoto. Juntos por el Cambio, la coalición que llevó como candidata a la presidencia a Patricia Bullrich, que quedó ubicada tercera en los comicios del domingo pasado, prácticamente se fracturó. La primera novedad fue el anuncio de un acuerdo entre Javier Milei y Propuesta Republicana, o si ustedes prefieren, PRO, el partido de Bullrich y el exmandatario Mauricio Macri. Después de una cena que tuvo lugar el lunes en la casa de Macri, se acercaron posturas y ayer Bullrich declaró públicamente, en una conferencia de prensa al mediodía, su respaldo por el candidato libertario de cara al balotaje. Para nosotros, como decía San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Tenemos la convicción de que solo desde los valores de la República, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de un país sin populismo, la Argentina podrá salir adelante. Pero el anuncio de Patricia Bullrich provocó sorpresa en la Unión Cívica Radical y en la coalición cívica de Elisa Lilita Carrió, los otros dos integrantes de la coalición Juntos por el Cambio. Referentes de los dos grupos fueron muy críticos con la decisión de Bullrich y Macri y afirmaron que no apoyarán ni a Milei ni a Sergio Massa en la segunda vuelta. Carrió fue especialmente dura con Macri. En una entrevista radial con Jorge Lanata, la dirigente aseguró que la estrategia del expresidente siempre había sido romper la coalición opositora. La estrategia de Macri es destruir a Horacio Rodríguez Larreta y después destruir a Patricia, irse con Milei. Con lo cual era previsible lo que está ocurriendo, si es la jugada de él. La jugada de él era destruir Juntos por el Cambio. En consecuencia, además, culpar a radicales y a mí, que lo acompañé, que le paré los golpes. Pero también adentro del PRO aparecieron problemas. Una de las figuras principales de ese sector, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ex precandidato presidencial, se diferenció del respaldo a Milei. Lo planteó en una conferencia de prensa al caer la tarde. Milei está en los bordes de la democracia. Las ideas son malas, son ideas peligrosas y además agravadas por las formas. Construyó su carrera en base a la agresión y yo no creo que sea lo que la Argentina necesita. Basta de agresiones, porque los que en el mundo eligieron el camino de la agresión fracasaron. Y aclaro en esto de las agresiones que no es personal, para nada. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Creo que lo más suave, lo más elegante, me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Todo eso dijo. Ahora, si yo creyese que es bueno para el país, lo apoyaría igual, por más que haya dicho que lo que sea. El problema es que no es bueno para el país. Vamos a meternos en esta conmoción política que vivió Argentina ayer. Vamos a entender entre telones, ver perspectivas. Estamos con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo están? Viste que Emiliano ya decía lo de, ¿qué es, cuándo o cuándo no es, mejor dicho, una jornada convulsionada? A ver, si te parece, expliquemos el significado político de lo que ocurrió ayer, ¿no? En definitiva, casi la ruptura total de Juntos por el Cambio y el panorama incierto de cómo se va a reconfigurar la oposición en Argentina, ¿no? Claro, fue una convulsión, pero que se veía venir. Nadie se puede declarar sorprendido, ¿no? Porque es la
es la consumación de un divorcio en un, llamémosle, matrimonio político que estaba en crisis hacía mucho tiempo. Y como suele ocurrir en estos casos, mientras se ganan elecciones, los problemas internos quedan disimulados. Pero cuando se sufre una derrota, aparecen los resentimientos acumulados durante mucho tiempo y los pases de factura añejos, ¿no? Quien haya visto la conferencia de prensa de la Unión Cívica Radical, esa donde estuvieron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y Martín Lustó, se habrá dado cuenta que ese enojo iba mucho más allá de que Patricia Bullrich haya anunciado de forma inconsulta el apoyo a Milei. Bastaba con escucharlos para darse cuenta que eran broncas y pases de factura añejos, hasta el punto que Morales dio a entender que toda la crisis es un plan urdido desde hace tiempo por Macri para generar una nueva oposición, donde haya un eje de derecha formado por el sector del PRO, conocido como los halcones, en alianza con el nuevo partido de Milei. Para los radicales, la coalición Juntos por el Cambio simplemente no existe más. Y fue así por decisión de Macri y de Bullrich de abandonarlo. Le achacan a Macri una forma personalista de conducción del espacio opositor, casi que lo acusaron de sabotaje. Creen que en el fondo Macri vino forjando la alianza con Milei con sus declaraciones ambiguas sobre los pactos que había que buscar a futuro. Y ahora los radicales dicen que Macri y Bullrich están traicionando a los votantes porque lo que marca el resultado de la elección es que ellos tienen el cometido de ser oposición y que no se sienten representados por la prédica ni por el estilo de Milei, a quien no dudaron de calificar como antidemocrático. Después que hablara Bullrich y de la conferencia de los radicales, también Elisa Carrió criticó esa alianza con Milei, como comentaba recién Emiliano, dijo que era una estrategia de Macri desde hace tiempo. Algunos recordaron que ya había alguna insinuación de este tema en aquel video un domingo a la mañana cuando Macri dijo que daba un paso al costado y que no iba a participar como candidato presidencial, pero que en las entrelíneas del mensaje se notaba que no se iba a resignar a jugar un rol secundario, ¿no? Y bueno, y finalmente Horacio Rodríguez Larreta, que marcó una diferencia al señalar que él no daría apoyo ni a Milei, ni a Sergio Massa, ni le iba a decir a nadie a quién tiene que votar. Para completar, hubo algo que hizo menos ruido, pero que acaso sea más importante para el futuro, porque todos estos que hablaron fueron gente que perdió, pero hubo una carta firmada por los 10 gobernadores provinciales de Juntos por el Cambio, es decir, los que ganaron elecciones, donde había tanto radicales como gobernadores electos por el espacio del PRO, en el que afirman que el espacio no tiene que perder la identidad y que ellos no se sienten representados por el pacto anunciado por Patricia Bullrich. Así que, por lo pronto, se está planteando el gran interrogante de qué va a pasar con el bloque legislativo de Juntos por el Cambio, el segundo bloque más grande del Congreso, que tiene 94 diputados y 24 senadores, es decir, un tercio del poder legislativo, y que todo indica está llamado a quebrarse, por lo menos en 2 bloques, sobre todo si se consagra presidente Milei y Macri termina por formar una especie de cogobierno con la fuerza de Milei. Fernando, ¿cómo incide este reacomodamiento en lo que es el balotaje? ¿Qué dicen las encuestas, por ejemplo, que sabemos que tuvieron sus fallas, pero respecto a lo que es el traslado, ¿no?, de votantes de Juntos por el Cambio hacia Milei y bueno, y también hacia Massa? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Si va a haber un efecto en la intención de voto. La primera impresión de los analistas es que si lo hay va a ser acotado, que ellos dicen que en el fondo los votantes se dejan influir poco por los acuerdos de cúpulas y por lo que digan los dirigentes. De momento las primeras encuestas marcan una diferencia para Massa bastante amplia, de unos 10 puntos, pero todavía se registra un porcentaje muy alto
más de un 20% de los votantes que dicen que van a votar en blanco, que van a impugnar o que directamente no quieren ir a votar. Ujú. Y según los analistas, eso no va a ocurrir. Es una primera reacción de enojo, de frustración por el resultado electoral, pero dicen que con el correr de las semanas, esa gente que hoy manifiesta rechazo por los dos candidatos, finalmente se resigna y se va a terminar decantando por alguno de ellos. Y que también eso lo van a hacer los dirigentes políticos. Bueno, Los radicales, Milei ayer, ¿no? Ya apuntaba a esa parte de la sociedad que dice que va a votar en blanco o que va a votar anulado. Él decía, bueno, el que vota en blanco va a votar va a terminar votando a Massa, el que vota anulado va a terminar votando a Massa, ¿no? Apuntaba ahí en particular. exactamente. Y algunos de ellos, por más que critiquen hacia los dos lados, están insinuando que llegado el momento van a elegir por alguno de los dos. Los radicales dejaron una sensación de que, aunque no les guste, van a terminar votando por Massa. Fíjense que Morales, a la hora de hablar de Milei, fue muy crítico, lo calificó como farsante y peligro para la democracia. Lo mismo se puede decir del discurso de Rodríguez Larreta, que, como él se encargó de recordar, había sufrido ataques ya en el plano personal muy fuertes por parte de Milei. Y bueno, los propios candidatos, ¿qué opinan? Se puede decir en principio que están contentos los dos. Para Milei era vital contar con ese apoyo expreso del sector llamado de los halcones, que es el que tiene posturas más parecidas a su programa de gobierno. Ni bien terminó la conferencia de prensa de Patricia Bullrich, publicó, no sé si lo vieron, ese tuit un poco bizarro, ¿no? Con un dibujo en el estilo de personaje de película infantil, Sí. donde aparecen un león y un pato abrazándose. Él viene a ser el león y el pato es Patricia Pato Bullrich. Me causa gracia se que pueden digas imaginar. que era un poco bizarro, ¿no? Cuántas bizarreces ha habido, ¿no? En la comunicación de Milei en estos meses. Tremendo. Como se pueden imaginar, dio pie para infinidad de chistes, memes, pero bueno, no deja de ser un mensaje contundente después del intercambio de agresiones en la campaña. Se cuenta que en la reunión que tuvieron Milei con Bullrich en la casa de Mauricio Macri, bueno, hubo un extenso pase de facturas por los ataques. Milei le había dicho a Bullrich, y ella se lo reprochó, que en pleno debate presidencial la acusó de haber sido guerrillera durante su juventud y de haber puesto bombas en jardines de infantes. Y del otro lado, Milei dice que fue el comité de campaña de Bullrich el que había hecho una campaña de desprestigio, que estaba difundiendo en las redes sociales que él era un enfermo psiquiátrico, que estaba deprimido, medicado, que había sembrado rumores en cuanto a que nunca había tenido una relación afectiva normal y que era una persona emocionalmente inestable. Pero bueno, se perdonaron mutuamente todo eso. Patricia Bullrich Durante había la anunciado noche, que lo iba a llevar a la justicia, incluso por esa, o incluso inició, ¿no? Una demanda en la justicia por lo que le había señalado en ese debate, ¿no? Sí, hubo denuncias cruzadas. Se perdonaron. Después, en la noche, se encontraron en un estudio de televisión. Fueron entrevistados, no juntos, uno después del otro. Sí, pero estuvo la foto esa que todo el mundo esperaba. Y se dieron un abrazo, la foto que hoy es tapa de todos los diarios. Así que bueno, pero además de los gestos, de los perdones, de los abrazos, quedó la duda de si había todavía un paso más, si además de los guiños había algún tipo ya de pacto político que implicara la invitación a un eventual cogobierno, y si funcionarios que habían formado parte de la gestión de Macri se iban a sumar al equipo de Milei, incluyendo algunos economistas de peso, como por ejemplo los expresidentes del Banco Central. Ese es el rumor en este momento. Es algo que en el mercado financiero se tomó ya como una noticia comprobada,
y que se saludó porque se cree que esto deja prácticamente archivado la propuesta más polémica de Milei, que es la de cerrar el Banco Central y sustituir a la moneda nacional por el dólar, que es algo que los economistas cercanos a Macri habían criticado y ya dejaron en claro que no van a apoyar, ¿no? Respecto a eso, a ver, ayer en esa entrevista que dieron los dos, hablaron no de un acuerdo programático, ¿no? Pero marcan ahora sí lo que antes veíamos como grandes diferencias, o se hacía énfasis en diferencias, dicen que no son tales, ¿no? Sí, ellos finalmente terminaron diciendo que las diferencias han sido más de estilo que de fondo. Por supuesto que quienes se oponen a ese acuerdo se encargaron de recordar todas las cosas que había dicho Bullrich sobre Milei durante la campaña, incluyendo que era un riesgo por las posturas extremas que había tenido Milei, ya no hablando de economía, sino en temas como la libre portación de armas, como esa insinuación de que se podía llegar a legalizar en algún momento la venta de órganos, en fin, una cantidad de aspectos, de los aspectos más polémicos de la llamada prédica libertaria de Milei que Bullrich había aprovechado para criticar. El único que no habló ayer fue Macri. Se prevé que va a hablar antes del fin de semana, es decir, entre hoy y mañana. Sí, la reunión fue en la casa de él, ¿no? El que propició ese primer encuentro ahí el martes de noche fue el propio Macri, ¿verdad? Sí. Y los más cercanos a Macri dicen que él va a terminar justificando este acuerdo con palabras parecidas a las que pronunció Patricia Bullrich. Es decir, que en un momento como este no se puede ser neutral porque el riesgo de no apoyar a Milei es que el país se enfrente a 20 años más de kirchnerismo. Los dirigentes que lo conocen dicen que Macri cree que esta es una jugada política donde él, Macri, va a ganar pase lo que pase. Porque si finalmente Milei gana la elección, el macrismo necesariamente tiene que cogobernar, porque Milei va a necesitar el respaldo de un aparato partidario y además de una fuerza política en el Congreso, y que si termina ganando Massa, entonces, bueno, la figura de Milei va a perder peso y él, Macri, está llamado a ser el jefe indiscutido de la oposición. Así que, desde el punto de vista de Macri, él cree que este acuerdo termina siendo una jugada donde él, pase lo que pase, sea cual sea el resultado de la elección, va a terminar ganando. Fernando, para cerrar ya a todo esto, Massa, ¿cómo vio todos los acontecimientos que se dieron ayer en Juntos por el Cambio? Bueno, es probable que sea el que está más contento de todos, ¿no? La pelea dejó en evidencia que al menos la mitad de los integrantes de Juntos por el Cambio rechazan esa alianza con Milei. Y aunque no lo proclamen en voz alta, lo van a preferir a él por considerarlo más confiable, más predecible, más respetuoso de las instituciones que Milei. A Massa, haciendo números, le alcanzaría con que la cuarta parte de los que votaron a Bullrich lo apoya a él como para estar llegando al 50% que necesita para ser presidente. Ayer estuvo reunido con Kicillof y con intendentes analizando las consecuencias de este pacto Milei-Bullrich. Los llamó a redoblar la militancia y les dijo que no pensaran que la elección está ganada, pero dejó entrever que esto forma parte de una situación que él tenía previsto y que cree que lo favorece. Habló brevemente, lo interceptó la prensa a la salida de una reunión, le pidió su opinión, dijo que él no quería meterse en un debate ajeno, pero que era algo que el electorado iba a rechazar, que lo iba a ver como contradictorio. Jugó un poquito con fuego ahí porque alguien le podría preguntar si no era algo parecido a lo que había ocurrido
cuando él se unió con el kirchnerismo hace 4 años, cuando se formó el Frente de Todos, pero de momento a Massa le está saliendo bien. Dijo que él iba a concentrarse en las nuevas medidas económicas que tiene en preparación, entre las que destacó una rebaja en los impuestos para las pymes. Así que dejó clara la estrategia, que es seguir haciendo lo que le dio resultado en la primera vuelta, que es mostrarse focalizado en la gestión de la economía y seguir haciendo anuncios específicos para sectores, sin importar si esas medidas le puedan generar críticas por un eventual costo fiscal. Por ahora le está saliendo bien. El mercado financiero sigue relativamente estable. Ayer siguió bajando el dólar. Hubo datos muy elocuentes, como por ejemplo que en la bolsa de valores subieron las acciones de los bancos. ¿Qué significa eso? Que hay menos temor a una corrida bancaria y que aquel plan de Milei, que era el que había generado el temor a una confiscación de depósitos, ya se está viendo como algo con menos probabilidad de ocurrencia. Es que Milei ya está como consolidando un nuevo eslogan, ¿no? Ayer apareció eso de bajando un cambio. Sí. Los dos están bajando cambios. Un spot, un video que se vio en redes de Milei, que si no fuera por la firma, uno no sabe de quién es, porque tiene el estilo típico de las publicidades de Juntos por el Cambio, y repite la palabra cambiemos. Dice, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la corrupción y con la inflación o cambiamos? Toda una serie de preguntas, se dice, nunca fue tan fácil elegir, y finalmente aparece la firma del sello partidario La Libertad Avanza. Del lado de Massa, también la propuesta es esa, es la de mostrarse muy focalizado en la gestión, no responder las acusaciones. Massa siente que eso es lo que lo está llevando a estar liderando las encuestas. Y bueno, por supuesto, su objetivo en este momento es seducir a los votantes de Bullrich que están rechazando este acuerdo de cúpulas. Así que de momento esa es la situación. La incógnita por estas horas es qué va a decir Macri, que es el único que no dio su opinión. Se presume que va a ser la noticia política de las próximas horas. Fernando, gracias como siempre. Nos reencontramos mañana seguramente. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.